Vamos a comenzar con lo que habíamos quedado pendiente de la clase pasada, que no alcanzamos a ver el tema del lenguaje SQL en sí. Para el objetivo final del curso no es necesario que sepan SQL para poder hacer las instrucciones y poder hacer todo lo que tienen que hacer. Pero es bueno que lo conozcan para que la gente que no tiene ninguna idea de base de datos sepa qué es lo que estamos haciendo, qué operaciones estamos realizando cuando después usemos nuestro framework, en este caso Django, para hacer las mismas operaciones, pero usando lenguaje natural de Python, en vez de una especie de transposición como de lenguaje. Vamos a escribir sentencias SQL en Python para esta clase, para mostrar cómo funciona la sentencia. ¿Ya? Para que no se sobrecarguen, o sea, no piensen en que tienen que sí o sí estudiarse todas las formas de SQL y toda la secuencia de sentencias que se necesitan. Si bueno, siempre es un buen conocimiento conocer lenguaje SQL para el momento de hacer implementaciones de proyectos, maquetas de proyectos, prototipos, e incluso algunas versiones finales no va a ser necesario, ¿ya? Consultas específicas SQL pueden ustedes después verlas y resolverlas en el momento que necesiten, si es que el framework no satisface lo que ustedes necesiten hacer en el momento, ¿ya? Como pequeño paréntesis, ORM es como se llaman, ya que eso no está en las diapositivas, ORM es como se llaman las herramientas que ocupan los lenguajes de programación para hacer las instrucciones SQL de forma natural, ¿ya? Por si acaso el concepto aparece por ahí, para que sepan qué es lo que significa. Ok, entonces, un poquito de historia sobre el lenguaje SQL. Originalmente desarrollado por IBM en los años 70, diseñado en base al modelo relacional de Edgar Codd. Es un modelo basado en álgebra y cálculo relacional, álgebra relacional, que está estandarizado por ANSI e ISO. SQL, como tal, es un lenguaje de datos que contiene tres componentes principales: lenguaje de definición de datos, DDL, manipulación de datos, DML, y control de datos, DCL. Estos tres como sublenguajes de SQL son terminología, ¿ya? Terminología, nomenclatura. No es necesario que, o sea, que aprendan que existe algún tipo de estructura especial para cada uno de estos. No es como que tengan que aprender, no sé, pues el equivalente de C, Python y Java para trabajar con SQL. No, son nomenclaturas que se le dan a las instrucciones de SQL. SQL como lenguaje se escribe en forma de sentencias que se terminan con punto y coma, son sentencias más o menos largas generalmente, así que se escriben a lo largo de varias líneas. Así es como se ve el lenguaje SQL escrito. Vamos a abrir el modo diapositiva mejor. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo algunas sentencias SQL. Que no se va de arriba. ¿Se ve la diapositiva completa o se ve tapado? No, ahí se ve bien, profe. ¿Se ve bien? Sí. Ya, perfecto. Completo. Entonces, primero, sentencia SQL, entonces. Como palabras clave que van a usar, create para crear objetos en la base de datos, ya sea tablas, ya sea restricciones, y si alguien decide profundizar más en bases de datos y quiere crear procedimientos y triggers, también se ocupa usando la sentencia create. Alter, la sentencia que se ocupa para modificar algo ya existente, algún objeto ya existente en la base de datos, y drop para eliminar objetos de la base de datos. Es distinto a la sentencia delete que vamos a ver después, que delete sirve para trabajar con las tuplas de información que van ya dentro de la base de datos ya creada. Drop es, por ejemplo, para botar tablas, eliminar tablas, eliminar triggers, eliminar procedimientos, eliminar funciones. ¿Ya? Recuerden que todo lo que se hace en la base de datos sigue el principio de que debe ser permanente. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, crean una función en una base de datos o crean una tabla en una base de datos, esta existe incluso cuando ustedes cierran el programa, ¿ya? Generalmente cuando ustedes hacen un código computacional en algún lenguaje y crean una función,
esa función se compila y mientras el programa está abierto se ejecuta, y cuando el programa se cierra esa función deja de existir, ¿ya? La idea de una base de datos es que no, tú creas una función y esa función ahora está dentro del sistema y es permanente. Entonces, sentencia create. Las sentencias las vamos a pasar más o menos rápido porque es solamente para que las conozcan, tengan como una idea de más o menos cómo se ve esto en el lenguaje SQL para el que no lo conoce. Y lo vamos a trabajar usando Python en vez de una consola SQL. Esto es porque generalmente las consolas SQL vienen ya con sus respectivos lenguajes, o sea, su respectiva base de datos, perdón, de Database Manager, pero no le voy a pedir a nadie que instale un gestor de base de datos en sus computadoras, porque creo que se los mencioné la clase pasada, que es un software que se arraiga muy fuertemente a sus procesos y puede ser que después les cueste mucho sacarlo, ¿ya? Si ocupan sus computadoras para uso personal, cualquier tipo de cosa, puede ser algo que a largo plazo pueda incluso ser una molestia, ¿ya? Por lo tanto, vamos a trabajar usando Python y usando SQLite, que es una pseudo base de datos que vamos a describir en un instante, ¿ya? Entonces, así como se ve una sentencia create table, ¿qué es lo que tenemos en la sentencia create? Primero, es como convención en SQL, así como convenciones de Python de usar self o las clases con primera letra mayúscula. Las sentencias del lenguaje, por ejemplo, la palabra create, la palabra table, que son palabras que necesita SQL para poder hacer cumplir las instrucciones, se escriben en mayúsculas, ¿ya? Si ustedes la escriben en minúscula, el programa les va a correr igual, lo más probable, ¿ya? Me parece que no discrimina del tipo de gestor. Si ustedes escriben simplemente create table empleados, todo en minúscula, lo va a tomar, ¿ya? Pero una convención es usar mayúsculas completas para las palabras clave de SQL. Y después se va a notar más cuando ya se empiecen a hacer sentencias más completas, así van a poder diferenciar cuáles son las variables y cuáles son las instrucciones, básicamente, ¿ya? Entonces, las instrucciones: crear tabla, create table, el nombre de la tabla, también es convención usarla una primera con mayúscula al principio, paréntesis, y es como decir como la definición de una función en un lenguaje más tradicional. Nombre de la variable, que va a ser la columna, va a representar el nombre de la columna, el atributo, el tipo de variable y características adicionales, que puede ser en este caso, por ejemplo, que no sea nulo. También le podemos pedir, por ejemplo, que sea único. Le podemos poner un default y que ingrese un valor por defecto si es que el valor viene vacío después en el campo cuando queramos ingresar algo. También se le pueden poner condiciones como pedirle que sea mayor a 10, menor a algo, que sea alguno de 3 términos, ¿ya? No sé, que sea sí, no, tal vez, ese tipo de cosas. También todo eso se configura luego de elegir el nombre de la columna y el tipo de dato que va a almacenar, ¿ya? Sigo mencionando el concepto de variable, pero es una mala costumbre, ¿ya? En base de datos estamos hablando de atributos y estamos hablando de tipo de datos, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Otra columna de tipo char y también no nulo. La definición del tipo de variable puede cambiar dependiendo del gestor de base de datos que ustedes usen, ¿ya? Algunos pueden definir enteros como con la palabra int, otros usan el integer completo, otros usan, por ejemplo, varchar, otros ocupan, por ejemplo, varchar 2. Y lo que va entre paréntesis también cambia dependiendo del lenguaje y la definición de datos, ¿ya? Entero es la definición más simple, pero por ejemplo caracteres pueden definirlo, puede ser definición en términos de cantidad de bits que ocupa, en el largo de la palabra y muchas otras cosas, ¿ya? Para los detalles, para cosas específicas, pueden ver documentación del gestor de base de datos que ustedes decidan usar, como MySQL, PostgreSQL, Oracle, etcétera. Cada uno tiene su propia nomenclatura. Hay muchas cosas en común, muchos servicios en común, pero hay muchas cosas que son técnicamente distintas, ¿ya?
Nosotros vamos a trabajar generalmente con el sistema con los tipos de datos como más comunes. Vamos a asumir que los datos que nosotros estamos ingresando ya vienen curados desde el frontend, desde el momento en que nosotros los ingresamos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a asumir que en la base de datos solamente van a entrar datos de forma correcta, ¿ya? Esto obviamente es una gran mentira cuando ustedes trabajan con bases de datos generalmente ya existentes, se van a encontrar que existen muchos datos basura, ¿ya? Pero es la responsabilidad de cuando crean los servicios que ingresan la información a la base de datos, que ahí se filtre y que solamente pase información a la base de datos. Y hay métodos para corroborar lo que vamos a ver después cuando empecemos con la parte un poco más práctica de esta clase, ¿ya? El término constraint nos permite añadir restricciones a las variables dentro de la definición de las tablas en la base de datos, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo más común que lo van a ver siempre que trabajen con SQL es el uso de la constraint primary key para definir nuestra clave primaria, que no sé si lo recuerdan de la clase pasada, representa la variable única y no nula que se ocupa para identificar de forma única, repito, cada uno de las tuplas de datos de la información que hay de los datos que hay en esta tabla, ¿ya? También pueden definir la primary key como una instrucción adicional. Por ejemplo, pueden poner unique, not null, primary key. Algunos lenguajes se lo van a tomar, otros no, ¿ya? Es más convencional usar el constraint o una sentencia que vamos a ver un poco después, que primero crearla todas las tablas y después definir todas las keys, ¿ya? Aquí tenemos el mismo ejemplo, tenemos el caso de una variable que puede ser null y podemos definir también un par de primary key de la misma forma con la que, o sea, de la misma forma en la que vimos para solamente crear una llave única. Para crear un par de llaves, una primary key que es conformada por un par de columnas, también se define de forma directa, simplemente primary key, y se escribe como en forma de tupla el nombre de cada una de las columnas, ¿ya? ¿Qué es un buen ejemplo de primary key doble? ¿Para qué se puede usar, por ejemplo? Supongamos que tienen una base de datos para almacenar transacciones, ¿ya? Entonces tienen una tabla de clientes y tienen una tabla de productos, ¿ya? Y quieren ver cómo se relacionan ambos, ¿ya? Entonces les interesa guardar un historial de ventas por día, ¿ya? Y tienen en esta tabla de ventas, pasan la información del cliente, pasan la información del producto, y quieren, para definir la base de datos, lo que quieren, ustedes tienen un generador de números de boleta que representa la cantidad de ventas al día, ¿ya? Entonces la primera venta del día va con número de boleta 1, segunda venta del día va con número de boleta 2, etcétera, etcétera, y además de eso guardan la fecha, ¿ya? ¿Cómo pueden generar un identificador único? No pueden usarlo con cliente, que es la variable que viene entrando desde afuera, porque el cliente se puede repetir, el mismo cliente puede comprar más de una cosa. Tampoco pueden usar productos, porque más de una persona puede comprar el mismo producto se puede vender más de una vez, al menos que hagan una base de datos para cada uno de los productos, lo que es súper poco eficiente. Estamos entrando al problema que queríamos solucionar en un principio, de redundancia de datos. Tampoco pueden ocupar el número de boleta si tienen este sistema, porque el número de boleta es posible que de repente cicle y vuelva a empezar desde 1, 2, 3, 4 y se empiecen a repetir los números. Y la fecha tampoco, porque obviamente no siempre puede darse que muchas personas compren todo en un mismo día. Pero el conjunto del número de boleta, que empieza desde 1 cada día, y la fecha en sí, a pesar de que cada uno puede repetirse más de una vez en la base de datos, su conjunto es único, ¿ya? No deberíamos tener dentro de este modelo ninguna venta con el mismo número de boleta y día repetido, ¿ya? Lo que yo vendo en el lunes, la primera, segunda, tercera, cuarta venta, después el día martes, la primera y segunda, cuarta venta, a pesar de que sigue siendo número de boleta 1, 2, 3, 4,
el día va a cambiar. Por lo tanto, el día le da ese sentido de unicidad, ¿ya? Cuando hablamos de conjuntos de llaves primarias, nos referimos a que el conjunto, ambos, la tupla, sea única, ¿ya? No que cada uno de los términos sea único, lo que puede ser perfectamente válido también, pero lo importante es que la tupla, el conjunto de todas las variables sea único, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo, ya creando también, viene también aquí incluido una definición de una clave foránea, ¿ya? La clave foránea, ¿cómo se define? Uno escribe, primero, constraint, nombre de la constraint. Esto no lo expliqué. Esto es el nombre de lo que les dije. Todos los cambios que ustedes hacen en una base de datos son cambios que se almacenan y son permanentes, ¿ya? Incluidas las definiciones. Por lo tanto, ustedes lo que tienen que hacer básicamente aquí es darle un nombre a esta definición. Ustedes después la pueden votar, ¿ya? Pueden hacerle un drop. Entonces, ustedes crean un constraint, le dan un nombre a esa constraint porque es un objeto ya, es una restricción. Generalmente el nombre es el nombre de la tabla o el nombre de la variable pk o el nombre de la variable fk. Ustedes pueden decir su propio estándar. No es que tenga que tener una estructura o si no, no te lo acepten. Ya es solamente un nombre de un identificador. Es buena práctica que sean constantes, eso sí. Si eligen el nombre de la tabla y pk, entonces ocupen nombre de tabla y pk para todo. Se ocupa el nombre de la tabla, guión bajo, nombre del atributo pk, entonces usen eso para todo, ¿ya? Entonces, constraint, nombre del constraint, primary key, paréntesis y el nombre de los atributos de la tabla que van a ser primary key. Para crear una foreign key, una clave foránea. Estas son las que son recibidas desde otra base de datos. O sea, desde otra tabla, ¿ya? Hacen constraint, nombre del constraint, en este caso emp foreign key, emp fk. Foreign key definen cuál de las claves que se encuentra en la tabla viene de una tabla externa. En este caso vamos a decir que la tabla emp id, empleado id, viene de una tabla externa, ¿ya? Por lo tanto, la marcamos que foreign key, que id es nuestra foreign key y hace referencia a la tabla empleado. Paréntesis, ¿a qué key hace referencia? Algunos gestores de base de datos no te piden, te lo piden que de forma explícita, que pongas la tabla, paréntesis, y especifiques la key que estás trayendo de esa tabla. Cuando nosotros hacemos propagación de claves primarias, siempre asumimos que, y de hecho es la razón por la que también las claves primarias son únicas, la clave que se propaga es la clave primaria. Entonces, cuando ustedes escriben constraint, crear constraint, el nombre del constraint, foreign key, ustedes dicen que emp id es una clave, es una llave que viene desde otra tabla, que viene de la tabla, referencias, viene de la tabla empleado, se asume y se sabe que esa foreign key es la clave primaria de empleado, ¿ya? Ya sea, por ejemplo, su root, su número de empleado, quizá una combinación de su nombre y un valor numérico, lo que sea, esa clave es lo que nosotros estamos traspasando y estamos haciendo referencia aquí en esta columna, ¿ya? Aquí tenemos otro segundo caso que es exactamente lo mismo, ¿eh? Solamente se puso aquí por temas de ejemplo. Constraint, nombre del constraint, es una foreign key. ¿Cuál es la foreign key? Habilidad ID. Habilidad ID, entonces viene de una tabla externa. Referencias, hace referencia a la tabla habilidad. ¿Y a qué variable? ¿A qué atributo, perdón? Habilidad ID, ¿a qué columna? ¿Ya? No lo dije, pero se puede ver de forma explícita. En la sentencia en SQL sí se cierran con punto y coma, ¿ya? O sea, se abren, se definen paréntesis, se cierra el paréntesis, punto y coma, se determina la sentencia, ¿ya?
Vamos a pasar entonces. Aquí tenemos algunos atributos adicionales que se pueden poner dentro del constraint. Es algo que pertenece a las foreign key, que es el borrado en cascada. ¿Ya? ¿Qué hace referencia al borrado en cascada? Por ejemplo, tenemos una base de datos con todos los empleados y tenemos por ejemplo, una tabla con los empleados y una tabla con los proyectos asignados a cada empleado. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa si yo borro a ese empleado? Ya ese empleado, no sé, quizás lo ascendieron, ya no trabaja en esto, quizás lo despidieron, ya no trabaja para su empresa, quizás él renunció, pero el empleado por alguna razón ya debe sacarse de esta tabla. ¿Ya? Lo eliminan. ¿Qué es lo que pasa entonces con todas las tablas que hacían referencia a este empleado? Lo más probable es que les empiecen a dar errores porque perfecto. Tenemos esta tabla que dice el empleado número 5 tiene asignado el proyecto número 10. Pero ¿cuál es el empleado número 5? No existe un empleado número 5. Entonces, ¿qué es lo que hace la función en cascada o en delete cascada? Que cuando ustedes, hace que cuando ustedes, por ejemplo, borren, en este caso on delete, cuando ustedes borren el empleado, también borran todas las instancias, todas las referencias que se hacen a ese empleado particular. ¿Ya? Es una sentencia más o menos importante, que a veces es un poco peligrosa de usar. Es más común ahora en tiempos modernos, como ahora que el espacio de disco ya no es tanto tema, podemos comprar espacio de disco muy barato, ¿cierto? Piensen el costo de 1 TB de información ahora con el costo de 1 TB de información en el 2005, o sea, la diferencia es abismal. ¿Ya? 1 TB de espacio, perdón. Por lo tanto, ahora generalmente es como un poco más de costumbre hacer los borrados lógicos. ¿Ya? Se agrega una columna que dice si este dato está activo o no. Y cuando hacemos un borrado, simplemente cambiamos ese como switch y lo sacamos de la base de datos. Y siempre todas nuestras consultas las hacemos solamente sobre los datos activos. ¿Ya? Pero si necesitan borrar algo, porque quizás cometieron un error, es un dato que no es válido, nunca debió haber existido, es bueno tener la sentencia en cascada y así se aseguran que se eliminen todas las referencias a este dato que ustedes acaban de hacer. ¿Ya? En temas un poco más prácticos, ¿qué es lo que significa? Significa que si borro aquí mi entrada que tiene una habilidad ID, ¿voy a borrar todas las tablas? No. Significa que si borro desde donde yo hago referencia, ahí sí voy a eliminar. La idea es que eliminar desde donde se propaga hacia el resto. ¿Ya? Si tengo, no sé, esta habilidad de empleado y quiero eliminarla porque quizá hubo algún error de escritura, un error de tipeo y digo, esto no es válido, y borro, no es que vaya a borrar el empleado también, porque aquí puse un delete cascade, o voy a borrar la habilidad porque puse un update cascade o cualquier otra cosa. ¿Ya? Sino que quiere decir que cuando yo modifico el original, esa modificación se propaga al resto. Básicamente lo que estoy marcando con onDeleteCascade es que decir, esta tabla va a ser un objetivo de un borrado en cascada en caso de que desaparezca el original. ¿Ya? Esta es otra sentencia que vimos, la sentencia alter_table. ¿Cómo funciona el alter_table? Bueno, el alter es la sentencia particular, entonces nosotros usamos alter para marcar que vamos a hacer una modificación sobre un objeto. Decimos qué objeto, alter_table, el nombre del objeto, y después simplemente ponemos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un add, añadir, y después viene la sentencia que ya conocíamos. Add constraint, primary key, etcétera, tal cual como lo habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Si se fijan es exactamente lo mismo. Esto que se ve acá, constraint, empabilidad PK, todo eso. Bueno, en este caso es una ID única, hemos parecido a este ejemplo de acá. ¿Ya? Constraint, empk, primary key, emp ID. Luego del alter table empleado add, constraint empkey, primary key, emp ID. ¿Ya? Aquí no hay paréntesis, no hay nada. Esto es una sentencia, generalmente se escribe solamente dentro de una línea, pero por temas de orden en SQL, no sé si han visto, pero las sentencias, las definiciones son muy largas. ¿Ya?
Hay mucho término secundario, mucha definición de variables. Esto se puede, en teoría, escribir todo dentro de una línea, porque para los que están acostumbrados a lenguajes como C, están acostumbrados quizás a esto de escribir todo sobre una línea, punto y coma, y ahí está la sentencia. Ustedes, por ejemplo, si les confunde el tema de cómo usar el alter table con el constraint con lo que quieren agregar, pueden acostumbrarse a usar, por ejemplo, alter table empleado add, todo en la primera parte, en la parte de arriba, y después abajo solamente colocan la instrucción tal cual como ustedes la conocen. Constraint, empty key, primary key, emp id. ¿Ya? Es como, no es tan cuadrado para como ustedes escriben el SQL ya. Así como no es tan cuadrado como Python. Python, si ustedes hacen un enter y hacen un indentado, puede ser que se les caiga todo el código. Aquí tenemos otro ejemplo. Es lo mismo, pero lo que les había dicho recién, lo mismo pero escrito quizás de una forma que quizás se le puede hacer un poco más cómodo. Aquí lo mismo pero para una foreign key. Y vamos a avanzar al siguiente set de instrucciones. ¿Hay alguna duda? Aquí no vimos el drop, ¿ya? Pero el drop es básicamente drop y nombre de lo que quieren votar. Drop table, nombre de la tabla. ¿Ya? ¿Alguna duda con los que hemos visto hasta el momento? ¿El drop, profe, borra la tabla entera? Sí, borra la tabla y todos sus datos. Como que no existiera la Exacto, como tabla. que no existiera, jamás hubiera existido. Ya, gracias. Entonces, para modificar datos ahora, ¿ya? Una vez que ya tenemos nuestras tablas creadas, tenemos nuestras primary y foreign key, nuestras restricciones, quizás hicimos algún otro tipo de restricción, pusimos algunas claves no únicas, algunas no nulas, otras pueden ser nulas, ya tenemos definido, y ya queremos empezar a ingresar datos en nuestras tablas, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Con estas tres sentencias principales, ¿ya? Primero, insert. La sentencia insert viene acompañada del into, ¿ya? Es el par, insert into, insert into. Siempre se escriben las dos juntas. Hay un espacio entre ellos, hay unos términos que se tienen que poner entre el insert y el into, pero necesitas ambos para funcionar, ¿ya? El update, que sirve para actualizar filas ya definidas, y el delete, ¿ya? Que sirve para eliminar filas. Aquí es donde les mencionaba la diferencia. El drop es para eliminar el objeto, por ejemplo, eliminar la tabla completa. El delete es para eliminar una fila de datos, ¿ya? Un empleado particular, una instancia de empleado, ¿cierto? Como el objeto empleado, eliminar el empleado, el producto, la transacción, la categoría, lo que ustedes hayan hecho, ¿ya? No eliminan la definición del concepto, no eliminan el objeto, no eliminan la tabla, no eliminan la columna, eliminan la información o la fila. ¿Ya? Entonces, ejemplo. Insert into, el nombre de la tabla, así es como se usa. Insert into, si se fijan, está en mayúscula, todas las sentencias se escriben en mayúscula. Insert into, empleado, el nombre de la tabla, paréntesis, el nombre de cada columna, tal cual como ustedes lo definieron, values, paréntesis, y el nombre de las variables que van a ingresar, ¿ya? Los números se ingresan sin nada, los strings se agregan con comillas. Tengan muy presente, las bases de datos son súper exigentes con cómo ustedes ingresan y llaman los datos, ¿ya? Tienen que respetar todas las mayúsculas, tienen que respetar mayúscula y minúscula, todos los espacios, todos los tildes, etc. ¿Ya? Entonces, insertar en empleado, empleado ID, código sueldo, apellido. Los valores 55, 6 y Adams. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Entonces, a emp ID le va a asignar el 55, a código sueldo el número 6 y a apellido Adams. ¿Ya? La sentencia update, para cambiar los valores existentes en una fila,
es un conjunto un poco más largo, una sentencia un poco más larga. Estas son dos sentencias, por si acaso, ¿ya? Que hacen cosas un poco distintas. ¿Cómo se usa? Update, el nombre de la tabla que queremos, a la que queremos hacer el update. Set, para definir cuáles van a ser los nuevos valores. Cualquier cosa que ustedes no pongan en el set no se va a modificar. ¿Ya? No se va a eliminar, no se va a hacer cero, no se va a hacer nulo, no. Solamente lo que ustedes pongan en set y en el nuevo valor es lo que se va a modificar. ¿Ya? Entonces, set phone, me comí una H ahí, falta una H. Set phone, comillas, y esto lo estamos guardando como un string, ¿cierto? Where emp ID es igual a 31. Esta sentencia where también se puede ver después, vamos a ver después también en las consultas, cuando hagamos los select. Básicamente es para poder poner las restricciones, ¿ya? Aquí es donde nosotros ponemos las condiciones. ¿Qué es lo que quiere decir where emp ID igual 31? Que lo hagas en el empleado número 31, ¿ya? También podríamos poner emp ID mayor a 31, ¿ya? Quizá nuestro ID de empleado representa una fecha, ¿ya? O sea, todos los empleados ingresan en orden, por lo tanto, no sé, resulta claro, que tenemos un número de teléfono empresarial, no sé, un correo en común para todos los empleados que ingresaron a la empresa después de tal fecha, y el empleado que entró en esta fecha es el empleado 31. Entonces queremos que todos los empleados de 31 para adelante se les modifique el correo o el número de teléfono por este nuevo término, ¿cierto? Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces usaríamos where emp ID mayor o igual a 31, ¿ya? Podemos poner pares también de condiciones. Por ejemplo, no sabemos cuál es el ID del empleado, pero sabemos que se llama Juan Pérez, ¿ya? Entonces podemos poner where nombre es igual Juan, apellido, coma, apellido, perdón, and, apellido igual Pérez. Se ocupan sentencias lógicas en el where, ¿ya? Cuando no ponemos el where, vamos a modificar toda la columna con este valor, ¿ya? Si hacemos, por ejemplo, un update empleado, set department ID igual 2, entonces todos los empleados van a quedar con department ID igual 2. ¿Ya? Por eso es importante usar el where para hacer específico lo que ustedes quieren hacer. ¿Ya? Para el delete, se ocupa la sentencia delete from para borrar una fila. ¿Ya? En delete from empleado, delete from la tabla que ustedes quieren borrar, y de nuevo la sentencia where. En el delete también es mucho más importante que quizás que en el update, donde especificar qué es lo que ustedes quieren borrar. Aquí es muy importante la primary key, porque si ustedes, por ejemplo, quieren eliminar a Juan Pérez y tienen más de un Juan en la base de datos y ustedes ponen where nombre es igual Juan, van a borrar todos los Juan. ¿Ya? Y si ponen delete from empleado, creo que ya se imaginan lo que pasa. Borra toda la tabla empleado. Ajá. Borra la información de la tabla. No es un drop. ¿Ya? Para diferenciar del drop. Ya. La sentencia, no más útil, pero una de las que más van a usar va a ser el select. ¿Ya? Como ustedes ya está todo muy bien, ya sabemos crear tablas, sabemos crear restricciones, sabemos cómo llenar estas tablas. Ahora, ¿cómo sacamos los datos de estas tablas? ¿Ya? No es una base de datos, no es como, a pesar de que existen software que lo permiten, como una tabla de Excel que ustedes van a hacer. Van a hacer clic, ¿cierto? Y van a abrir alguna especie de menú de celdas y pueden decir, quiero este dato, y van a hacer clic derecho, copiar y usarlo donde ustedes quieran, ¿ya? Existen sentencias que entregan esta información, ¿ya? Como había dicho, existen algunos gestores de base de datos que sí les permiten hacer eso, la verdad, las cosas, pero no es como ustedes van a usar base de datos en la realidad, ¿ya? Entonces, la sentencia select. El select yo creo que va a ser la sentencia más compleja que se va a usar en SQL. Las implicancias del select y las cosas que se pueden hacer con el select son muchas, ¿ya? Que se escapan un poco más se escapan de lo que quiere abarcar este curso, ¿ya? Les voy a mencionar, vamos a ver estas diapos que tienen alguna forma, las formas comunes de usar el select,
y vamos a mencionar nomás por encima algunas de todas las otras cosas que se pueden hacer, para que tengan presente que se puede hacer. Pero la práctica y todos los tecnicismos y trucos que se pueden usar son muchos, ¿ya? Entonces, select. ¿Cómo se ocupa? Seleccionar y van todas las columnas, ¿ya?, que ustedes quieren rescatar, todo el nombre de los atributos que ustedes quieren rescatar, ¿ya? En este caso nos interesa rescatar el nombre del empleado, ¿cierto? En nombre, from, ¿desde dónde? ¿Desde qué tabla? Entonces, select columna o columnas, separadas por coma, desde tabla, donde en PyD, en donde nuestra condición, el mismo where, donde el empleado ID sea igual a 31, solamente el empleado con la ID igual a 31, quizás tenemos todos los empleados que tengan una ID mayor a 31, todos los empleados que se registraron después de cierta fecha, todos los que se llamen Juan, todos los que pertenezcan al departamento número 2, todos los que pertenezcan todos los que tengan una categoría de sueldo de tipo 6, ¿ya? Lo que ustedes quieran. Pueden hacer combinaciones, ¿ya? Todos los empleados del departamento número 2 que, no sé, que ganan más de 1 millón de pesos, lo colocan empleado, colocarían entonces dep ID igual 2 and de forma explícita, no se ocupan signos así como doble signo para los que ocupan otros lenguajes, como la doble barra vertical o el doble ampersand no se usa, ya se ocupa de forma explícita. Entonces colocarían dep ID igual 2 and sueldo mayor a 1 millón, ¿cierto? Igual que las otras formas, si ustedes hacen un select, nombre de la columna, from, nombre de la tabla, y no colocan un where, entonces van a hacer les va a mostrar el nombre de todas las cosas que hay en la tabla, ¿ya? Todos los nombres de todos los datos de la tabla. Hay un atajo, si quieren todas las columnas, quieren toda la información de las condiciones que están buscando, pueden reemplazar el nombre de cada, para no tener que escribir, no sé, quizás tienen una tabla con 20 atributos, ¿ya? Una tabla gigante, y necesitan todos los datos para algo, ¿ya? Entonces, no tienen por qué escribir los 20 atributos, simplemente escriben un asterisco, ¿ya? Si ustedes hacen la forma más clásica para probar si su tabla está funcionando bien, es hacer un select asterisco from tabla, y ahí ven si efectivamente están ingresándose los datos bien, ¿ya? Una consulta, un poco más técnico. El término query en realidad es para todas las instrucciones de SQL, ¿ya? Un drop es un query, un create table es un query, un select es un query, un update es un query, todo es un query, ¿ya? Así como quizás en otros lenguajes hablamos de sentencia, en base a todo hablamos de query. El query es el conjunto completo, o sea, desde que iniciamos hasta el punto y coma, todo eso lo consideramos un query, ¿ya? Entonces, el query, una consulta, solicita información de una o más relaciones y crea temporalmente una nueva relación, ¿ya? Esto es un término, un tecnicismo, ¿ya? Para que lo tengan presente, ¿ya? Las consultas permiten, como dije, crear una nueva relación, entregar información dentro de otra consulta, subquery, hay muchas cosas que ustedes pueden hacer con la consulta, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar un poco el modelo el modelo relacional. ¿Qué otras cosas podemos hacer con el select? Y con SQL en general. Ya estos son el tipo de cosas que se les voy a mencionar, pero que no es para que las conozcan. Nosotros podemos hacer lo que se llama select anidados, ¿ya? Por ejemplo, podemos poner un select dentro de otro select. Podremos hacer un select empleado nombre from empleado where emp ID o where, y hacemos emp ID igual a select y hacemos otra subconsulta, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una tabla de ventas. Estamos registrando con root, nombre y apellido a todos los clientes a los que le vendemos, ¿ya? En nuestra boleta. Y tenemos la tabla boleta.
y llega un cliente, ¿cierto?, a quejarse en nombre de otra persona, ¿ya? ¿Cierto? No sé, pues una mamá viene a quejarse porque le vendieron algo al hijo y quiere revisar la venta, ¿ya? Entonces llega la mamá y le dice, ok, no sé, ya y le vendieron esta cosa a mi hijo que venía mala y quiero la boleta, ¿ya? Entonces ustedes entran a su base de datos y ahí le preguntan cómo se llama el niño se llama Juan Pérez, pero por alguna razón no anda no se acuerda de su root. Entonces, ¿cómo ustedes podrían cómo podrían buscar ustedes esta información, esta boleta? Solamente con el nombre del niño, asumiendo que es cierto que existe la posibilidad de que hayan más de un Juan Pérez en la tabla. O no tienen el root, necesitan el root, porque con el root ustedes rescatan la información de la tabla. Entonces, lo que harían, por ejemplo, sería un select, asterisco, rescatar toda la información de la venta, from la tabla de ventas, where, root, ¿cierto? Todas las ventas hechas al root, donde, y harían otro select. Entonces sería where root igual select, y harían un select, y en ese select ustedes podrían poner select root from la tabla de donde van a sacar la información, es decir, la tabla clientes, where, y hacen la condición, where nombre igual a Juan y Pérez igual Pérez, ¿cierto? Y quizás algún otro dato, quizás un segundo apellido, un número de teléfono, cualquier información que ustedes le puedan pedir de la confirmación quizás la fecha, la confirmación de la venta, ¿cierto? Y lo que va a hacer, va a empezar a resolverse los anidados desde adentro hacia afuera, como una función matemática, ¿cierto? Primero los paréntesis de más adentro y después los paréntesis de más afuera. Se empiezan a resolver las queries desde adentro hacia afuera y se van arrojando los resultados de forma directa. Entonces nosotros tendríamos, por ejemplo, rescataríamos el root y ese root se pasaría como variable dentro de la consulta de nivel superior, y así podríamos rescatar el root solamente teniendo el nombre y apellido de esta persona, ¿cierto? O cualquier otra información que pueda servir para identificarlo. Quizá un conjunto de información nos pueda servir para identificarlo. También podemos definir llaves primarias, secundarias, ¿cierto? Otro subconjunto de atributos que son únicos y no nulos, ¿ya? Como ustedes lo prefieren hacer, es algo que se puede hacer. Algo muy importantísimo también sobre el select, SQL y modelos de datos en general es el uso del join. Para la gente que sabe lo que es el join, no vamos a ver, lo siento, no vamos a ver join a profundidad dentro del curso, ¿ya? Vamos a ver el uso más básico del join solamente para poder rescatar información de dos tablas a la vez. ¿Qué es lo que hace el join? ¿Qué es lo que hace el join? El join es una sentencia que se ocupa dentro del select para unir tablas en base a un atributo en común, ¿ya? Hay muchos join, ya tienen outer join, inner join, left join, outer left, inner right, ya tienen join para allá, full outer, full inner. Hay muchas combinaciones, muchos tipos de join. Lo que hacen en el fondo es que toma estas dos tablas, toma los elementos en común y crea combinaciones en base a eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle, puedo unir mi tabla el mismo ejemplo que habíamos visto recién, mi tabla de ventas con mi tabla de clientes, y hago que los uno en todos los puntos, obviamente en el punto que tienen en común, ¿cierto? En la columna de identificador del cliente, ¿ya? Y eso me permite unir las dos tablas. Y básicamente, ahora que tienen este elemento en común, tengo todos los elementos de mi tabla de ventas, el elemento en común, y a mi derecha tendría todos los elementos de mi otra tabla, ¿ya? Entonces ya, por ejemplo, podría hacer consultas como, por ejemplo, rescatar el nombre, apellido y número de teléfono de la persona a la que se le hizo esta venta, ¿ya? O por el contrario, dependiendo del tipo de join que nosotros hacemos, podemos hacer cosas muy complejas. Podemos hacer joint anidados, podemos hacer consultas sobre tablas que creamos con el join, podemos rescatar, hacer subtablas con join, muchas cosas, ya es que se escapan de lo que vamos a ver en el curso. Pero es importante que sepan conceptos que les van a servir por si quieren estudiarlos. Join y consultas anidadas, muy poderosas herramientas de SQL. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de lo que es el modelo relacional, ¿ya?
Es el modelo más usado hoy en día para representar de forma esquemática los modelos relacionales, ¿ya? El modelo entidad-relación. Este modelo consiste en definir entidades, atributos y relaciones. Son los conceptos que hemos estado hablando desde el principio de esta clase, ¿ya? Una entidad de clase es una descripción abstracta de la estructura y formato de un concepto a modelar. Y el nombre que usamos para explicar esto no, se eligió, o sea, sí se eligió a propósito. Entidad de clase. Hagan la relación entre las entidades y las clases. Las entidades se representan por tablas y las entidades tienen atributos, ¿ya? Hagan esa analogía, ¿ya? Guárdensela bien, les va a servir harto. Para la gente que sabe de programación orientada a objetos y no sabe de SQL o de modelado de datos, una entidad es una clase, ¿ya? Una instancia de una entidad es una ocurrencia específica de una entidad de clase. Por lo tanto, si una entidad de clase representa, por ejemplo, mi definición de vehículo, una instancia de ese vehículo sería, por ejemplo, ese auto rojo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que significa esta foto que tenemos acá? Mi entidad de clase, ¿cierto? Es una tabla, ¿cierto? Que, no sé, una tabla cocina, ¿ya? Una tabla comida. La tabla comida contiene ingredientes, ¿ya? Y estos ingredientes son mantequilla, huevos, maní, ¿cierto? Leche, todas estas cosas, ¿ya? Todas estas cosas pueden tener distintos valores. Una instancia de esta definición de entidad comida son estas galletas. Y estas galletas representan una combinación particular de todos estos ingredientes, ¿cierto? Si yo mezclo cierta cantidad de mantequilla, cierta cantidad de harina, cierta cantidad de huevo, cierta cantidad de leche, voy a tener solamente esta instancia particular que es la galleta, ¿ya? No sé si se entiende la analogía, ¿ya? Entidad de clase, definición, piénsalo como una clase. Definición de términos, definición de variables, qué cosas se van a guardar dentro de esta tabla. Instancia de una entidad, el dato en sí, ¿ya? Lo que nosotros estamos guardando, el resultado de la instancia particular de todas estas cosas, ¿ya? Definición de los ingredientes, la cantidad particular de ingredientes y el resultado que obtenemos. Sería como la analogía que se intenta mostrar en la foto, ¿ya? Aquí está explicado de forma un poco más explícita. Entidad de clase, ¿cierto? Definición del artículo, definición de sus atributos, número ítem, descripción, costo, cantidad disponible. La gente que está acostumbrado a diseñar clases en Java quizás tiene un poco más de experiencia con esta forma de hacer representaciones. Aquí se pondría quizás una guía y abajo pondría los métodos, ¿cierto? Aquí solamente no trabajamos con métodos. Tendríamos el nombre de la clase que representa después el nombre de la tabla, nombre de los atributos que son las variables, y las instancias, ¿cierto? Que es el conjunto de variables que representan una manifestación en particular de esta entidad de clase, de esta entidad, ¿cierto? El objeto número 1000, que representa una caja de 100 clavos, que vale 3.990 y que quedan 427, ¿cierto? Esa es una instancia. Este conjunto de datos representa una instancia. Esta es la galleta, por decirlo así. Estos son los ingredientes y esta es la galleta. ¿Ya? Y aquí tenemos otra. Las entidades tienen atributos que en conjunto describen la misma, ¿cierto? Esta es una descripción de atributos. Cada atributo tiene un tipo de dato y alguna otra propiedad, ¿ya? Puede ser, por otra propiedad nos referimos a que sea no nulo, único, todas esas cosas que ya vimos antes, ¿ya? Las relaciones. Las entidades pueden estar conectadas unas con otras mediante una relación. El grado de una relación define el número de entidades de clases que participan en la relación, ¿ya? No se compliquen tanto con el concepto de grado. Existe, quizás si se ponen a estudiar relaciones van a encontrar el término de cardinalidad y van a encontrar términos de formas normales. Por el momento ignórenlos, ¿ya? Sepan que existen formas normales, representa qué tan bien separada básicamente está nuestra tabla, qué tan independientes son los términos unos de otros, ¿ya? Si estoy guardando en una fila, en una sola columna, estoy guardando nombre de cliente, nombre de persona, nombre de cliente, apellido de cliente, root, y además estoy guardando el número de boleta, precio de venta, y, o sea, cantidad total vendida y producto vendido. Eso perfectamente yo lo puedo separar en dos tablas, ¿ya? Eso se representa con lo que se llaman las formas normales. Las relaciones representan cómo nosotros conectamos las tablas unas con otras o consigo mismas, ¿ya?
representa tanto como una unión conceptual o una relación conceptual, tanto como una relación explícita que se codifica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué ejemplos de relaciones? Tenemos, por ejemplo, una tabla de personas, y las personas contraen matrimonio con otras personas, ¿cierto? Entonces, la persona y el matrimonio sería la relación. Quizá nuestra tabla tiene un atributo que dice estado civil, casado, ¿cierto? Y tiene otra columna que dice esposo, y esa columna es una ID, ¿ya? Esa columna es una ID de una persona, de la misma tabla. Podemos hacer referencias a nuestra misma tabla, ¿ya? Por ejemplo, cada estacionamiento le pertenece solamente a un empleado. Entonces, la tabla empleado y la tabla estacionamiento están relacionadas de esa forma. La tabla empleado le pasa la primary key a la tabla estacionamiento. Así, cada estacionamiento va a tener una columna que va a decir empleado y donde va a venir la llave foránea, o sea, la llave primaria de empleado, y se va a guardar ahí. Y con eso queda registrado. Cada estacionamiento tiene solamente un empleado, ¿ya? Quizás funcione el caso contrario, ¿cierto? El, el médico en una farmacia, no sé, un médico hace una prescripción y tiene una base de datos de paciente que tiene todos los medicamentos que se le han recetado al paciente, y una tabla de medicamentos que tiene información sobre todos los doctores que han recetado cierto medicamento, ¿cierto? Entonces la tabla médico se relaciona con estas dos tablas entregando su primary key a ambas, y se van creando instancias, se van creando galletas dentro de cada una que contienen la información del médico. Así es como el médico propaga su llave. También tenemos otro tipo de relación, que es la relación que más vamos a usar, que es cuando tenemos una entidad que representa un objeto real, otra entidad que representa un objeto real, y ambos se relacionan de una forma abstracta, ¿ya? Por ejemplo, una tabla persona, una tabla productos, ¿ya? Una tabla persona contiene nombre, apellido, root. Tabla productos contiene el código de un producto, contiene el nombre y un precio, por ejemplo, ¿ya? Y una tabla venta, ¿ya? La tabla venta representa un concepto un poco ajeno, ¿ya? No es que nosotros podamos tener una venta en la mano, ni podamos apuntar una venta con el dedo, ¿ya? Una venta es solamente información información guardada de una transacción que se hizo, ¿ya? ¿Cómo representamos esto? Con una tabla que contiene los dos elementos en común. Una tabla que trae desde la tabla persona el nombre de una persona, y desde la tabla producto un producto, los junta, y ambos, con eso ya tenemos guardada, ¿cierto?, una transacción, ¿cierto? Almacenamos en una tabla la interacción entre la persona y el producto. Y así como podemos hacer muchos tipos de relaciones entre nuestras tablas. La mayoría de las relaciones que nosotros vamos a hacer van a ser de esta forma o de esta forma, de que tenemos aquí la relación empleado-estacionamiento, ¿ya? Asignar, por ejemplo, a cada empleado le asignamos un manager, un superior. Entonces tendríamos una tabla de todos nuestros managers, una tabla de todos nuestros empleados, y a cada uno le asignamos uno de los superiores, ¿cierto? Todos los programadores junior en una tabla, todos los programadores senior en otra, y cada junior trabaja bajo el ala de un mismo senior, ¿cierto? Pues más de uno puede trabajar bajo el mismo senior, pero todos solamente tienen un jefe, por ejemplo, ¿ya? Y relaciones conceptuales entre estas dos cosas, por ejemplo, personas y ventas. Perdón, personas y productos, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona la persona y un producto? Mediante una venta, y eso se representa por otra tabla, que contiene los atributos de ambos. ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, una persona y una empresa? Y quizá mediante un sistema de quejas, ¿cierto? Entonces tenemos la persona, tenemos la información de la empresa o de la sucursal, perdón, y cómo se relacionan ambos mediante una tabla de quejas, por ejemplo, ¿cierto? O comentarios. ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, en una librería un libro con una persona, un visitante? Se relaciona mediante un préstamo. El préstamo se forma por la persona y un libro, ¿ya? Eh, Estos son los tipos de relaciones que vemos en bases de datos. Hay mucho más que hablar respecto al tema de las relaciones, lo que había dicho, ¿cierto? Las formas normales,
dependencias de atributos, ¿cierto? Dependencia funcional, otro tipo de dependencia. Tenemos también, claro, todo el tipo de relaciones cíclicas, relaciones, hay hay relaciones de tipo herencia en modelos de datos, tal cual como se existen en clases también, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos personas, tabla, no sé, pues, tabla de empleados y, por ejemplo, de un hospital, tabla de todas las personas que trabajan en el hospital y se relaciona, no sé, en médicos, en farmacia y en conserjería y todos en el fondo, todos son empleados, todos son personas, pero el médico quizás tiene información que solamente le pertenece al médico, farmacia, información que solamente le pertenece a farmacia y conserjería solamente información que le pertenece a conserjería, y la tabla personal entrega su primary key a todas estas, se hereda básicamente todos los términos en común y solamente se agregan los términos que son exclusivos de cada uno, ¿ya? Se pueden hacer todo ese tipo de cosas, para que sepan que existe y que se puede hacer, ¿ya? Es importante que dominen los tipos de relación desde una tabla a otra, o sea, para hacer cosas únicas, ¿ya? Cuando solamente se puede tener una sola cosa de algo en otra cosa, solamente un empleado puede, o sea, cada estacionamiento solamente puede tener un empleado, así que le pasamos la columna de empleado al estacionamiento, o la relación entre dos conceptos, que es lo que más se va a hacer, ¿ya? Generalmente si ustedes no saben cómo hacer una relación, quizá quieren pensar en, no sé si, bueno, pero pucha, quizá el estacionamiento cuando se ocupa de 8 a 1 lo puede ocupar una persona y de 3 a 6 lo puede ocupar otra. Entonces no es como que haya una pura persona, un puro empleado para estacionamiento, pueden ser dos, pero a veces puede ser uno. Entonces, cuando tengan confusión, entonces, ¿cómo se relacionan? No sé, pues, empleado de estacionamiento por un horario. Pum, lo juntan ambos, cada uno en una tabla nueva, lo juntan ahí, entonces tienen empleado de estacionamiento y tienen el término de hora, ¿ya? Atributos únicos de la transacción, ¿ya? Es la forma más general y es la forma que más les va a ayudar de poder hacer representaciones cuando estén perdidos. No estén perdidos. Van a tener ustedes más responsabilidad de cómo ingresar correctamente los datos, van a haber menos restricciones duras, pero es todo trabajable, ¿eh? La idea del curso no es que salgan siendo expertos modeladores, sino que sepan hacer un modelo, por lo menos, ¿ya? La relación entre entidades tiene una cardinalidad que representa el tipo de relación que existe entre entidades de clase. Existen criterios de máxima cardinalidad y mínima cardinalidad, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuántos empleados puede tener un estacionamiento? Lo que estábamos conversando recién. Tiene solamente uno, puede tener un estacionamiento 0 empleados asignados, puede tener 3 empleados asignados, puede tener cualquier cantidad de empleados asignados. ¿Cuántos estacionamientos puede tener un empleado? Puede ser que no tenga ninguno, puede ser que un empleado no tenga asignado ningún estacionamiento, pero cada empleado solamente tenga asignado un estacionamiento. Puede ser que un estacionamiento puede ser ocupado por más de un empleado, ¿cierto? Pero todos los estacionamientos tengan que ser asignados, ¿ya? No puede quedar ningún estacionamiento al aire. Estas cosas son cardinalidades y se representan por valores, así por decirlo como de 1 a n, ¿cierto? Que quiere decir por lo menos 1 hasta cualquier cantidad. Relaciones de 1 a 1, que quiere decir que para cada uno solamente existe una pareja. De 0 a 1, que quiere decir que puede o ser nulo, o sea, no tener relación, o tener solamente uno, ¿cierto? Existen muchas. Sepan que existen, sepan que les van a ayudar a optimizar bases de datos si quieren estudiarlo. Eh, Existen técnicas para representar todas estas cardinalidades en bases de datos y poder implementarlas. El trabajo con esto se escapa del currículum del curso, pero se los dejo el concepto para que ustedes puedan extenderse si así les interesa, ¿ya? Entidades fuertes y entidades débiles, lo que había explicado es el concepto de herencia en, en clases, ¿ya? En programación orientada a objetos. Una entidad débil es una entidad que su instancia no puede existir en la base de datos sin la existencia de una instancia de otra entidad, ¿ya? O sea, el médico no puede existir sin la tabla de empleados, básicamente, ¿ya? Cualquier entidad que no sea una entidad débil se denomina entidad fuerte, ¿ya? Todas las entidades son fuertes por defecto, al menos que tengan algún derivado y que sea imposible definir esta entidad sin la existencia de otra, ¿ya?
Una entidad ID es ID dependiente, quiere decir que la ID que pertenece a esta entidad débil viene de otra tabla, ¿cierto? Es el mismo concepto, pero ahora traído un poco más a piso al tema de los ID, ¿ya? No hay mucho más que explicar ahí. Es importante que sepan que existe, como ya les he dicho harto, ¿cierto? Por ejemplo, edificio, departamento, producto y versión, libro y edición, ¿ya? Tenemos versiones de lo que sería, por ejemplo, una tabla, una entidad dependiente de otra. Un apartamento es una entidad, ¿cierto? Es un concepto que es separado, es distinto de un edificio, pero un apartamento es parte de un edificio, ¿cierto? Una versión también, una versión tiene sus propios atributos. Tiene un nombre, versión, tiene una fecha de entrega, una cantidad de memoria, ¿cierto? Tiene una cantidad de espacio, pero todos estos son derivaciones del producto. Desaparece el producto, desaparecen las versiones, ¿ya? Eso es algo importante también de las entidades. Una entidad tiene que, a pesar de que es débil, tiene que de todas formas ser independiente. O sea, tiene que ser un concepto distinto un concepto distinto y único y claro, ¿ya? Entonces, un ejemplo, un ejemplo solamente para que lo piensen, ¿ya? En una librería de Alquina desean implementar un sistema de registro y transacción de libros. ¿Cuáles serían las entidades a considerar? ¿Qué atributos tendría cada una? ¿Qué relaciones tendrían estas entidades? ¿Ya? Las dejo ahí en el aire para que lo vayan pensando. Este tema de modelado, si ustedes quieren usarlo como práctica, vamos a ver ahora, right now, vamos a ver la parte más técnica. Vamos a trabajar ahora de nuevo con Python y trabajar con una base de datos. Podrían como ejercicio implementar, ¿cierto?, una base de datos para hacer este sistema, ¿ya? Ingresar algunos libros, ingresar algunas personas, ¿cierto? Algunos quizás trabajadores, y empezar a llenar para acostumbrarse a cómo funciona todo el tema del flujo de trabajar y rescatar cosas con bases de datos, ¿ya? Eso sería la parte de descripción de los términos de base de datos. Vamos ahora a pasar inmediatamente a la parte poco más técnica, un poco más mecánica de lo que es trabajar con base de datos, y para eso vamos a abrir nuevamente nuestra librería. Vamos a trabajar dentro de otro Python Notebook. No sé si la carpeta la van a subir como como un conjunto de datos aparte, o si lo van a subir dentro de las clases, ¿ya? En el caso que lo suban para cada clase, entonces voy a subir solamente el Python Notebook a la clase de bases de datos, ¿ya? Si lo suben todos juntos, entonces voy a subir la carpeta. O sea, voy a subir esto a la carpeta, ¿ya? En donde mismo encontraron todos los otros códigos, van a encontrar también el Python Notebook de la clase de base de datos, ¿ya? Pequeño resumen, pequeño entonces repaso. Algunos gestores de bases de datos: SQL Server, Oracle MySQL, DB2, SQLite que vamos a trabajar ahora, Postgre también bastante popular ahora. El ejemplo de producción, o sea, cuando ustedes ya quieren trabajar con algo real, algo concreto, SQLite no les va a servir, ya no es una buena base de datos para hacer producción. MySQL, sistema de gestión de base de datos relacional, desarrollado bajo licencia dual, tiene una licencia pública general y una licencia comercial, considerada uno de los más populares junto a Oracle, Microsoft SQL Server y ahora último también PostgreSQL. Lo sigo repitiendo, le hago quizás propaganda, no, mentira. Pero Postgre también es una base de datos que pueden considerar después para sus implementaciones futuras, ¿ya? Todos para entornos de desarrollo web, ya que es lo que nos vamos a enfocar en un poquito más.
Algunas ventajas de MySQL: seguridad de datos, fácil de escalar. Escalar nos referimos, ¿cierto?, a ir agrandando a medida que va necesitando nuestra aplicación. Alto rendimiento, muy rápido. Código abierto. Algunas desventajas de MySQL: no soporta bases de datos muy grandes de manera eficiente, ¿ya? No cuenta con herramientas, bases de datos muy grandes, estamos hablando de millones de datos, ¿ya? No piensen que por tener una base de datos con 10.000 ventas van a tener una base de datos grande, ¿ya? Estamos hablando de millones de datos. No cuenta con herramientas de depuración cómodas. Es complejo realizar mantenciones, es muy, hágalo usted mismo básicamente. Te lleva muy poquito de la mano básicamente MySQL. Y que la parte corporativa pertenece a Oracle, ¿ya? O sea, tiene una parte corporativa que puede dar problemas por temas de qué tipo de información está almacenando y con la empresa con la que tienen que lidiar en el fondo. SQLite, ¿ya?, es un sistema gestor de bases de datos relacionales, es un proyecto de dominio público, es un gestor de bases de datos en el motor, donde el motor de SQLite no es un proceso independiente con el que el programa principal se comunica, sino que es parte del programa que lo ejecuta. ¿Qué significa esto? Los otros gestores de base de datos son un programa independiente, ¿cierto? Cuando ustedes cierran su página web, el gestor de base de datos sigue ahí. Cuando ustedes pueden tener el gestor de base de datos funcionando y su página web. Pueden tener funcionando la página web y no el servidor de base de datos, aunque probablemente se les caiga si la página web depende de la base de datos, ¿cierto? Pero son dos conceptos independientes, ¿ya? Una cosa es en la base de datos, y la base de datos existe como tal y no le importa para qué está, la base de datos simplemente está. Y tienen las aplicaciones y servicios que los usan, ¿cierto? Su código, ¿cierto? Puede ser su página web, puede ser quizás algún código de Python, con el que ustedes se comunican con esta base de datos y extraen información. La base de datos simplemente está ahí, ¿ya? Con su configuración es algo independiente. SQLite existe mientras exista el archivo que lo tiene abierto. No quiere decir esto que... No quiere decir esto que si ustedes cierran el programa, cierran el código, cierran el script, van a perder todo lo que hay en la base de datos. No. Se guarda todo en forma de un archivo, en un archivo de texto, básicamente, en el disco, ¿ya? Generalmente en la misma carpeta donde tienen su proyecto. Pero el proceso en sí, el manejo en sí, solamente existe cuando se le llama, ¿ya? Es un tecnicismo, pero para que lo conozcan, ¿ya? Al llamar funciones, el programa disminuye la latencia en el acceso a la base de datos. El conjunto de elementos de la base de datos se guardan como un solo fichero estándar en la máquina del host, ¿cierto? Lo que habíamos conversado recién. La tercera versión de SQLite, SQLite 3, que es la que vamos a usar, permite bases de datos de hasta 2 terabytes, lo que es bastante grande, es una herramienta bastante porosa. Python soporta SQLite de forma nativa, ¿cierto? Viene en la biblioteca estándar usando el módulo SQLite 3. O sea, vamos a hacer un import SQLite 3 para poder trabajar, ¿ya? Ventajas: ocupa pocos recursos de memoria de espacio y memoria de RAM, ¿cierto? Ideal para el desarrollo básico o preliminar. Importante este detalle, preliminar, ¿ya? Cuando ustedes hagan sus páginas web y sus servicios y ya quieren lanzarlo en vivo, quieren lanzar su página web al mundo, no usen SQLite, por favor, ¿ya? Estudien un poquitito de Postgre, de MySQL, y implementenlo en una base de datos de verdad, ¿ya? Es eficiente, portátil y fácil de usar, rápido y fácil de usar. Si necesitan traspasar toda la información de una persona a otra, no tienen que hacer lo que se llaman los dumps en la base de datos, botar toda la información, cargarla en otro, operar, hacer conexiones. No, simplemente toman el archivo y lo pasan para otro computador, ¿ya? También es también muy bueno para el desarrollo, ¿ya? Pueden hacer básicamente un commit y llevar el SQLite en la base de datos SQLite arriba entera, ¿ya? Multiplataforma y es de dominio público, ¿ya? Desventajas: poco escalable, ¿ya? No emite cláusulas anidadas en el web, ¿ya? Un dato muy importante. No existen usuarios, ¿ya?
Control de usuarios, por lo tanto no hay acceso simultáneo por varios usuarios a la vez, ¿ya? Solamente el programa que lo llama hace las consultas y hace todo, ¿ya? Las bases de datos permiten más de un usuario haciendo consultas, ¿ya? Distintas bases de datos tienen distintas formas de manejar usuarios concurrentes, así como se le llama a los usuarios que entran al mismo tiempo, pero SQLite no tiene, simplemente. Y carece de funciones de seguridad, es simplemente un archivo en su computador. ¿Ya? ¿Cuál es la metodología para nosotros trabajar con bases de datos dentro de Python, dentro del contexto de Python? Primero es necesario crear una conexión, ¿ya? Con SQL lo hacemos de forma nativa, ¿ya? Con otras bases de datos vamos a necesitar más información como el servidor donde está, la IP, cómo se llama, nuestras credenciales de usuario, nuestra contraseña, etcétera. ¿Ya? Crear un cursor o puntero, ¿ya? Esto es un término, existen los cursores dentro de SQL, no los estudiamos porque no cabía dentro del curso. Pero es básicamente no piensen como puntero de C, ¿ya? Piénsenlo como puntero, como este puntero, el puntero del mouse, ¿ya? Básicamente es como que, imagínense que tuvieran la tabla de Excel, el cursor representa como una columna resaltada, básicamente, ¿ya? Apunta a la siguiente columna vacía. ¿Ya? Es simplemente para poder hacer las inserciones, es lo que el Python desde lo que Python se va a firmar para poder hacer las consultas en la base de datos, ¿ya? Como cursor virtual que se mueve por esta base de datos. Ejecutar la consulta en la base en el lenguaje SQL, repito, en lenguaje SQL, ¿ya? Todavía no vamos a trabajar con ORMs, todavía no vamos a trabajar con el lenguaje, usando el lenguaje de Python, exclusivo de Python, para trabajar con instrucciones. Eso es dependiente, perdón, de cada framework que puedan usar, que quieran usar. Quizás al final del curso deciden no usar un framework y deciden bajar un ORM por separado. O quizás deciden simplemente importar una librería como MySQL Connect y hacen todo de forma directa, ¿ya? Quizás. Manejar resultados de la consulta, lo siento, ¿cierto? CRUD, acrónimo de Create, Read, Update, Delete. Crear, leer, actualizar, borrar. Confirmar los cambios, ya sea mediante un commit o un rollback, ¿ya? Commit es la acción de guardar, rollback es la acción de no guardar los cambios. Básicamente, imaginen trabajar con una base de datos, ustedes la abren y lo que se ve es lo que guardaron la última vez. Ustedes terminan de hacer todos los cambios que quieran, todas las operaciones, y al final van a cerrar y el Word les va a preguntar, ¿estás seguro que quiere guardar los cambios? Commit es apretar guardar, rollback es apretar cancelar. Si hacen rollback, la base de datos va a quedar exactamente igual como estaba antes de que ustedes hicieran cualquier modificación. Si hacen commit, estos cambios ahora son permanentes en la base de datos, ¿cierto? Permanentes en el sentido de que ahora están ahí, pueden hacerlo un delete, pueden hacer un drop, etc. No me refiero a permanente, no van a poder librarse de ello. Cerrar el puntero y cerrar la conexión. Ya estos son los pasos. Entonces, no tienen que descargar nada. Si quieren, pueden descargar Divi Browser, que les va a permitir ver de una forma más visual la base de datos, ¿ya? No es un gestor de base de datos, es solamente un visor, así que no es que se vaya a arraigar dentro de su disco duro, ¿ya? Si quieren lo pueden ir bajando al tiro. No es necesario para bajar el curso, está puesto aquí para poder hacer representaciones un poco más visuales, ¿ya? Pero si ustedes quieren ver hacer sus propios experimentos, pueden bajarlo. Entonces, primero, para crear una conexión entre Python y la base de datos se importa el módulo SQLite 3, ¿ya? Se define la conexión como una clase y se conecta a una base de datos que para este caso se denomina base de datos, ¿cierto? Entonces, hacemos un import SQLite 3. SQLite 3 es una clase. Entonces, lo que hacemos es, básicamente, inicializamos esta clase, ¿cierto? Creamos una conexión, que es un submódulo de SQLite 3, connect, un objeto conexión, y lo llamamos base de datos. ¿Qué es lo que es base de datos? Es el archivo donde se va a guardar, ¿ya? Es costumbre, vamos a hacerlo aquí, import SQLite 3, vamos a llamar una variable co, ¿cierto? SQLite 3.connect,
abrir paréntesis, ¿y qué es lo que vamos a poner entre las comillas? El nombre de la base de datos, que es lo que vamos a trabajar, ¿ya? Tiene que ser una base de datos ya existente o el nombre de la base de datos que van a crear en este momento, ¿ya? Entonces lo vamos a llamar datos. Punto. Y esto es, ¿cómo se llama esta cuestión? SQLite 3. Es simplemente una costumbre ponerle SQLite 3 o SQ3 o Lite o como ustedes quieran. Ya, no usen SQL, eso sí. No usen SQL. ¿Ya? Vamos a ponerle SQLite. O simplemente datos nomás. Para que vamos. Para el tema más didáctico, vamos a trabajar solamente con datos. ¿Ya? Entonces creamos el objeto co. ¿Ya? Y con close lo cerramos, ¿cierto? Entonces nos vamos a conectar a datos y con close vamos a cerrar. Cuando trabajan con otro gestor de base de datos, por ejemplo MySQL, van a necesitar información adicional, ¿ya? Que generalmente gente lo guarda en forma de un diccionario, ¿cierto? Esto no lo voy a mostrar nomás para que, en caso de que alguien quiera trabajar ya tiene una base de datos instalada y quiera hacerlo, generalmente se crea un diccionario, por ejemplo, y se van guardando los datos, por ejemplo, connect, y le llamamos a la variable db, le llamamos, ¿cierto? Y nos vamos a conectar a la base de datos, infoconnect, user, y el nombre de usuario con el que nos conectamos, que debe ya estar creado dentro de la base de datos, ¿cierto? ¿Cierto? Daniel, infoconnect, ¿cierto? Password, igual, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Y después hacemos un connect y ingresamos toda esta información, ¿ya? Cuando trabajamos con bases de datos que requieren toda esta información, ¿ya? Generalmente así es como se trabaja. Aquí simplemente nos importa el nombre, ¿ya? Voy a borrar el close por ahora porque, o si no, vamos a estar todo el rato. Ahí está, ¿ven? Y se acaba de crear el archivo datos. No tiene absolutamente nada. Entonces, segundo paso, crear el puntero, ¿cierto? Oh. ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? Ahí está volviendo, profe. Sí, Sí, ya. estaba Sí, pegado como en la diapo. sí, un pequeño problema técnico. Ya, pero parece que ahí volvimos. Sí. Ya. Usamos la sentencia cursor entonces para crear el cursor. El cursor es otro objeto. Si se fijan, esto es casi mecánico, ¿ya? Esto es lo que van a ir creando siempre. Entonces vamos a llamar cursor a la conexión, ¿cierto? La conexión, cursor. ¿Ya? Ya está creado nuestro objeto cursor, lo llamamos cursor, ¿ya? Simplemente para no tener que ser... pueden hacerlo obviamente ustedes co.cursor y hacen todas las operaciones, ¿cierto? Pero no es la idea. Entonces hacemos esto para poder hacer como el sobrenombre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ejecutan las consultas? Las consultas se ejecutan de forma súper fácil. Simplemente llaman al pointer, ¿ya? Usan la sentencia execute
abren comillas y escriben de forma literal y textual lo que ustedes quieren hacer, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a poner textual lo que va a decir aquí, vamos a crear entonces, vamos a hacer un create table, productos, ¿ya? Y vamos a hacer el, no voy a usar tab porque ya sabemos que puede ser darnos problemas en Python. Entonces, create table productos, ¿con qué variable lo vamos a crear? Nombre artículo, nombre artículo, de tipo varchar. Me está tomando raro, quizás debe ser porque sea el Python Notebook, así que mejor lo vamos a hacer así. De tipo varchar. Ah, lo siento, no. Esto efectivamente me iba a dar error porque se me fue por un momento que estábamos trabajando con Python. Claro, en SQL lo hubiéramos podido hacer así, pero como es Python hay que escribirlo, hay que respetar el orden de la sentencia. ¿Ya? Varchar. ¿Qué más vamos a crear? Un precio. Si se fijan, costumbre, nombre de los atributos en minúscula, nombre de las tablas con la primera letra mayúscula, y todo lo que sea sentencia de SQL en mayúscula. ¿Ya? Precio que va a ser un integer, un entero. Y una sección que va a ser un varchar 50 también. ¿Ya? ¿En qué me equivoqué? Falta un punto y coma por ahí. Parece Me que faltó falta un el paréntesis. paréntesis. Ahí sí. ¿Ya? Sigamos. ¿Ya? Este es el visor, ¿ya? No sé si lo bajaron. Y si están siguiendo el curso en su propia librería o sea, en su propio script, van a poder verlo, ¿ya? Esto está en el fondo para que puedan ver las imágenes, ¿ya? Se ve entonces aquí que se crea la tabla productos y esta es la forma que tiene, muy parecido a lo como se vería en Excel, que por el momento está vacía, ¿ya? Entonces, sentencia insert, ¿cierto? Pointer.execute. ¿Y qué es lo que vamos a ejecutar, cierto? Insert into productos, nombre de las variables, ¿cierto? Nombre artículo. Si se fijan, todavía no hemos creado primary key ni nada, ya estamos trabajando de forma súper general, ¿ya? Porque ya vimos cómo hacer todas estas instrucciones. Lo importante ahora es ver cómo se funciona con Python y ponerle el toque de cuál es la gracia de trabajar con Python, porque no simplemente trabajar con SQL. ¿Ya? Nombre artículo, precio, sección, ¿cierto? Cierra paréntesis. Valores, que vamos a ingresar. Vamos a ingresar como nombre de artículo, no sé, zapatos. ¿A qué precio? A 29,990. Y sección
6, lo vamos a guardar como una sección deportes. ¿Ya? Cerrar comillas, cerrar paréntesis. Y aquí tengan ojo, cuando trabajan con doble comillas y comillas simples en Python tienen que ya ir teniendo cuidado, a veces quizás van a tener que tener que escapar las comillas y hacer cosas un poco más extrañas, ¿ya? Insert into productos, varios. Me parece que esto debería funcionar, ¿ya? Ahí está. Y se crea otro archivo que está ahí para mantener registro. ¿Ya? Y vamos a ir dejando aquí el connection close al final, para cuando alguna vez quieran ejecutar todo el script de corrido. ¿Ya? Lo más probable es que vayamos haciendo modificaciones y cambios que hagan que cuando hagamos ejecuten todo el script de corrido se ejecute con error, ¿ya? Por si acaso. Ahí está. ¡Pop! Y ahí se cierra el archivo temporal que teníamos abierto ahí. ¿Listo? Y aquí se puede ver cómo se ingresa el dato en la columna. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de trabajar con esto? Poder usar las herramientas que nos otorga Python, ¿cierto? Poder ingresar cosas por teclado, poder tener salidas, ¿cierto? Etcétera. Ahora, este cambio no se va a guardar. ¿Por qué? Porque no hemos hecho el commit. Entonces simplemente hacemos el cambio y es como que le hubiéramos dicho a Windows, ya, perfecto, todo muy bien, y ahora ya no, pero no guardes nada en la base de datos, ¿ok? Hace todos estos cambios quedaron ahí en el aire, y ahora que nos salimos, simplemente descártalos. ¿Ya? Para eso tenemos que usar la sentencia que se ve aquí, commit. Y para esto, aprovechando que en esta parte vamos a ver el tema de trabajar con una lista, ¿ya? Como no estamos quedando muy corto de tiempo, no voy a traspasar la lista ya porque para no tripear todo esto. Vamos a ver el tema de cómo trabajar idealmente con el tema de la base de datos. Generalmente, lo que ustedes quieren hacer es esta es una forma, ya la forma que ven aquí es para crear una lista, abren comillas, si se fijan, ponen execute many, abren comillas, cierran comillas, los signos de pregunta son los placeholders, ya son donde después van a ir las variables. ¿Ya? Coma y ingresan la lista. Y imagínense que esto se ingresa de forma vertical, podría decirse, ¿ya? Se va a ingresar pendrive 4990 tecnología, pendrive 4990 tecnología, así es como se van reemplazando. Pasta térmica 8990 tecnología, pasta térmica 8990 tecnología, ¿ya? RAM 32990 tecnología, RAM 32990 tecnología. ¿Ya? Así es como se van a ir agregando. Voy a dejar aquí el ejemplo conceptual que he ido dejando en las clases. Tengo una lista, ¿cierto? Tengo una lista, ¿cierto? Con, por ejemplo, es una lista de tuplas. ¿No? Y colocamos, ¿cierto? El primero, valor, no sé, ¿qué es lo que estamos usando en el artículo? Atributo 1, coma un precio, coma atributo 2, ¿ya? Coma, y aquí podemos poner otros, ¿ya? Coma, etcétera, etcétera. Lista, hacemos un pointer, .execute many. Uy, borré el insert, que soy, bajaron. ¿Ya? Vamos a hacer un nuevo insert into productos
si van a ingresar exactamente uno a uno, tal cual todas las columnas del producto, por ejemplo, si van a insertar un nombre artículo, un precio y una sección, dependiendo del gestor de base de datos, puede ser que no necesiten colocar paréntesis en nombre de cada una de las cosas, ¿cierto? Nombre, artículo, precio, sección, ¿ya? Values y los placeholders, ¿cierto? 1, 2, 3, uno por cada uno de los atributos que vamos a insertar, coma, lista, ¿cierto? Vamos a guardar esto, copiar, pegar, para que quede ahí. ¿Y qué es lo que habíamos puesto? Zapatillas. 990. Sección deportes. ¿Ya? Eso es como lo habíamos dejado. Y este es un execute normal. ¿Ya? Para que quede ahí como ejemplo. ¿Cuál es vamos a ver una tercera forma de hacer esto, que es escribiendo el texto en una parte por separado. Por ejemplo, hacemos una variable. Esta variable significa SQL query, no es una variable predefinida en el sistema, simplemente costumbre. SQL, y aquí hacemos el insert, ¿cierto? Voy a copiar y pegar porque es lo mismo. ¿Ya? Y después hacemos pointer, execute, y ejecutamos, ingresamos directamente el string. ¿Cuál es la ventaja de cada uno de estos? Este es la forma más directa, ¿ya? Si solamente queremos ingresar un dato, lo podemos hacer así de forma directa. La forma más tradicional de hardcodear, aunque suene extraño, de ingresar datos a lo bruto. La gran ventaja de esto, poder trabajar con listas, ingresar muchas variables, podemos trabajar con los datos antes de nuestro código de Python, quizás queremos hacer operaciones, queremos hacer unas concatenaciones, ¿cierto? Atributo 1 más atributo 2, quizás queremos hacer uno atributo 2, ¿cierto? Quizás queremos hacer algunos input con algo, ¿cierto? Y después simplemente ejecutamos y mandamos la lista de toda la información que queremos hacer. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de este otro método? Es que podemos ir concatenando cosas. ¿Ya? Como esto es un string nomás, entonces, por ejemplo, lo que podríamos hacer sería, tenemos, no sé, una variable SAP, que sea zapatilla, ¿cierto? Y esto lo podemos concatenar. Se ve siempre un poco extraño, ¿ya? Cerramos las comillas, SQLQ, más igual, ya abrimos, de hecho todavía no abrimos, y aquí colocamos la constante SAP, y le sumamos el resto del string, ¿ya? Se ve un poco extraño, pero lo que estamos haciendo aquí es simplemente concatenar strings, ¿ya? Y después ejecutamos todo esto concatenado. Esta se los dejo para que vean que exista y que vean que se puede hacer, pero esta es una forma que es un error muy común. Bueno, y aquí faltan los puntos y coma también, que van a tener que usar. De hecho, no sé si no sé si SQLite te los pide, te los exige o simplemente te permite ejecutarlos sin ellos, pero los voy a ejecutar. Espero que no me dé errores después. Lo que estaba explicando. Esta es una forma muy común de hacer las cosas de forma directa, por decirlo de forma a lo bruto, como me gusta decir a mí.
pero viene con un gran problema, y es que permite el problema de las inyecciones SQL. No sé si han escuchado ese término. ¿Sí? ¿Saben lo que son las inyecciones SQL? Una inyección SQL, imagínense, por ejemplo, que tenemos esto, ¿ok? Imagínense, por ejemplo, que tenemos esto implementado en nuestro código, pero nuestro SAP es un input. ¿Ya? Input. Y, por ejemplo, ponemos ingrese el nombre del producto. Un curso de hacking donde lo usamos, precisamente. Es una técnica muy clásica de hackeo. ¿Ya? En tiempos modernos ya no existe casi nadie que sea vulnerable a inyecciones SQL, y tampoco quiero que ustedes quiero que sean parte de ese grupo que no es vulnerable a inyecciones SQL. ¿Ya? Se los muestro para que no lo hagan, ¿ya? Para que no lo implementen. Una base mal implementada viene con este problema. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos un input, ingresa el nombre del producto. Esto debería tirarme problema porque no he hecho nada, ¿cierto? No estoy ejecutando por consola. Sí, no funciona. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, ya? Voy a cerrar esto. Va, no sé qué pasa aquí. Ya, dale. Ya, imagínate que estamos haciendo el input, ¿ya? Y claro, el funcionamiento esperado es que nosotros hagamos cosas como, por ejemplo, que escribamos aquí zapatilla, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Va a ingresar el string zapatilla, lo va a guardar dentro de SAP, lo van a concatenar acá. Lo va a concatenar acá y va a reemplazar zapatilla aquí, y va después a seguir escribiendo el string, ¿cierto? Y esto debería después reemplazarse en este string que está acá, ¿ya? Una vez que llenamos la variable SAP con la string zapatilla, este string de acá, sin este SQL, debería ser equivalente a este string de acá. ¿Qué es lo que pasa entonces, por ejemplo, si yo ingreso, en vez de zapatilla, ingreso esto? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si yo ingreso esto? El programa va a venir, va a leer el input, va a ingresar, va a arrojar cualquier tipo de error o cualquier cosa, le da lo mismo, pero después va a ejecutar mi sentencia drop table. Y le estoy efectivamente entregando herramientas a alguien de que modifique mi base de datos y me haga tira la base de datos. ¿Ya? Muy, muy, muy peligroso. Ustedes no lo hagan. ¿Ya? No hagan este tipo de codificación en su software. ¿Ya? En cualquier cosa que ustedes vayan a hacer pública, que ustedes quieran publicar, es una forma muy cómoda de hacer las cosas. No lo hagan, queda muy vulnerable. ¿Ya? Eso es lo que nosotros se conoce como inyección SQL. Escribe sentencias SQL dentro de una consulta que sabes que está siendo leída directamente de forma textual por un interpretador, y lo ejecutas. ¿Ya? Una vulneración de seguridad muy grave que puede llevar a la pérdida de mucha información. ¿Ya? Ustedes no sean vulnerables a eso. Es una vulneración como lo tenemos acá arriba. ¿Ya? Estas instrucciones eh, vienen pre-armadas para no poder inyectarse. ¿Ya?
o usando un ORM también. ¿Ya? Es solamente para que no caigan en la comodidad de hacer esto, ¿no? Quizás están haciendo su página web y hay algo que necesita una cosita técnica, así, una pequeña yayita que no pueden hacer o les cuesta hacer con el ORM. Y ustedes dicen, pero yo estudié consulta. Esta consulta la puedo escribir perfectamente y escriben una consulta anidada, con join, etcétera, que es como compleja para poder ejecutarla y dicen, ya, ¿y cómo la implemento? Ya voy a hacer solamente un input, voy a recibir unas variables, ¿cierto? Quizás con un post, ¿cierto? Desde el HTML voy a recibir estas variables, las voy a asignar y las voy a mandar, y listo. Y voy a concatenar y las mando. Y si alguien lo descubre, puede ocupar esa vulnerabilidad para hacer cambios en su base de datos. ¿Ya? No lo hagan, ocupen las herramientas por defecto. O directamente algo así porque no tienen ningún tipo de entrada, o ocupen listas, ocupen placeholders, ¿cierto? Ocupen un ORM, que vamos a verlo el martes, etc. ¿Ya? ¿Qué hora es? 1:45. Ya, vamos a ir avanzando un poco más rápido ahora con las diapos, ¿cierto? Aquí se puede ver cómo se ingresaron los datos en la base de datos. Y, cierto, y me estaba faltando aquí que no lo estoy poniendo, porque lo quería poner todo al final dentro de mi sentencia, ¿cierto? Para cerrar. ¿Cómo nosotros hacemos generalmente todas estas cosas? Nosotros hacemos el try, si lo recuerdan, ejecutamos, ¿cierto? Vamos a poner un execute cualquiera, ¿ya? Hacemos un try execute co.commit, ¿ya? Este commit que está acá. Y en accept hacemos co.rollback. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo básicamente? Estamos intentando hacer el insert. Si el insert fue exitoso, entonces confirma los cambios. Si el insert no fue exitoso, hubo el error de cualquier tipo, entonces hace el rollback, da vuelta a todos los cambios. ¿Ya? Esto es una buena práctica de bases de datos, hacer las operaciones atómicas. O sea, o se hace todo o no se hace nada. ¿Ya? No que se haya puesto cosas a media, o que quizá venía repetido y que te arrojó un warning, no. Ahí si hay una excepción, un error, se cancela la operación, se asume que toda la operación está contaminada y se regresa a como estaba la base de datos en la última operación válida que se hizo. ¿Ya? Acostúmbrense entonces a usar este método. ¿Ya? Definición de claves únicas, como les había dicho en principio. No tienen por qué hacerlo con un alter table o con un constraint, pueden declararla directamente, se ve aquí. Lo pueden hacer también. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia también de poder trabajar con Python? Es que quizás ustedes puedan aquí implementar alguna función, ¿cierto? Un def generador ID, ¿cierto? Y escriben su propio código para generar IDs automatizadas, ¿cierto? Y después el return de esta función lo ocupan para generar el ID, ¿cierto? Si productos tuvieran un ID, ¿cierto? Un ID, entonces ustedes podrían llamar a la función o ingresar la variable de la función e ingresar un ID generado por su propio software, ¿ya? O pueden usar la función de autoincrement, que lo que hace es va generando un valor y cada vez que se ingresa lleva un contador interno,
y cada vez que ustedes ingresan un nuevo dato a la tabla, aumenta en 1. ¿Ya? Cuando lo hacen, tienen que asegurarse de no ingresar ningún valor, ¿cierto? Y mandan un null, o simplemente escriben, aquí si se fijan no está con los paréntesis, porque está ingresando todas las variables a ingresar. O especifican que van a ingresar solamente nombre, artículo, precio y sección, ¿cierto? Colocan nombre, artículo, coma, precio, coma, sección, y aquí colocan values y colocan solamente el nombre del artículo, el precio y la sección. ¿Ya? Y el autointeger se va a encargar el autoincrement, perdón, se va a encargar de rellenar el dato. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo usando la cláusula unique, ¿ya? No les va a permitir ingresar dos datos que tengan la misma columna, o sea, el mismo valor en la columna. ¿Ya? El select, y con esto vamos a terminar. ¿Ya? Queda el delete, pero el delete es exactamente igual que los otros. ¿Ya? ¿Qué es importante que veamos ahora en el select? El uso de la operación fetch all. ¿Ya? Vamos a ejecutar una inserción, no sé si se... no, se borraron todas las variables. Ya, vamos a hacer esto. La tabla ya existe. Ese es el problema de ir ejecutando estas cosas de... ¿Cómo vamos a ir? Ya, vamos a ir poniendo cada sentencia por separado mejor. ¿Ya? Entonces la tabla ya existe y vamos a hacer el insert y vamos a poner un print, error, un print, éxito. ¿Ya? Éxito. Entonces se ingresó el dato en la base de datos. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el select? Vamos a nuestro pointer, vamos a hacer el try, pointer.execute, hacemos el select, vamos a hacer el select simple. ¿Se acuerdan cuando les dije que cuando quisiéramos hacer como una prueba y vamos a hacer un select asterisco from tabla? Vamos a hacer eso, select asterisco from productos, solamente por temas de ejemplo, en el fondo eso significa, tráeme todos los datos, todas las columnas de productos, y va sin ningún where, queremos todas las filas. ¿Ya? Select from productos, y solo eso. ¿Ya? Lo que está haciendo esto es que está ejecutando la consulta en la base de datos, y la base de datos te está diciendo, ok, perfecto, hice la consulta, y vale. Y tú básicamente, uno se queda pensando, ya, pero tráeme esos datos. Pero eso no me lo has pedido. Son operaciones distintas, ¿ya? Lo que está haciendo el comando execute es ejecutar de forma textual esto con el gestor SQL, ¿ya? No estás haciendo magia, ¿ya? No existe la magia de Python con esto. Aquí con esto mismo también, está ejecutando esto de forma directa y está guardando algún tipo de retorno, sea cual sea el que está ejecutándose en el gestor de base de datos, SQL. ¿Ya? Por lo tanto, no es como que el programa sepa que tú estás haciendo un select y como hiciste un select, estás esperando obtener una respuesta. Entonces, ¿cómo obtenemos la respuesta? El puntero, como hizo el execute, y tiene el select, el puntero ahora contiene la información. ¿Ya? El puntero está apuntando a la información que acaba de consultar. Es como que hubiera una tabla, ¿ya? Como que hubiera una tabla aquí y el puntero pasó de la tabla al resultado de la consulta. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un fetch. ¿Ya? Tenemos varias opciones. Fetch all, rescatar todo, fetch many, rescatar respecto a un número, a una cantidad de valores, y fetch one, que es solamente rescatar uno, que es el último. ¿Ya? Vamos a hacer un fetch all. Y si se fijan, no tiene
no se le manda ningún parámetro, ¿ya? Porque lo que está haciendo ahora es que tú le estás diciendo al puntero, ok, ahora tráeme esos datos que rescataste. Ok, dice Python, lo voy a hacer. Es un método del objeto puntero. Pero ¿dónde lo guardo? Entonces tenemos que guardarlo esto en una variable, ¿cierto? Aquí hacemos el commit. El except. Lo siento. Y ahora en la variable salida está efectivamente la salida de lo que rescató el puntero. Y eso nosotros ya lo podemos imprimir, lo podemos trabajar, podemos hacer lo que sea. ¿Dónde está el error? Ah, tengo el close aquí, lo siento. Vamos a volver al principio. Ahora sí. Ya está, ¿cierto? La información que rescatamos de la base de datos viene en forma tal cual como nosotros estamos acostumbrados a trabajar en Python. Una tupla de los datos y esto ya nosotros después lo podemos, si queremos, lo podemos operar, ¿cierto? Podemos print salida 1, ¿cierto? Por 2, por ejemplo. ¿Y cuál es el error? Ah, volví a cerrar la base de datos. Vamos a dejarlo también el co.close, lo vamos a dejar solo en... Ahí sí. Y ahora... Index list... Ah. Ahí sí. Claro, eso es porque... salida. ¿Ya? Eso es porque me está entregando una lista de tuplas, ¿ya? Entonces, con el primer índice ingreso a qué objeto de la lista voy a ingresar, y el segundo me dice a qué elemento dentro de esa tupla te interesa, ¿ya? Eso pasa cuando usamos el fetch all. Si usáramos el fetch one, creo que debería retornarte directamente la tupla. Ahí está, ¿ven? Un error extraño ahí porque precisamente porque está tratando de entrar a los valores que están aquí, a las letras. Escribí deportes, no me fijé. Pero bueno. ¿Ya? Fetch one te retorna una tupla que tiene toda la información. Fetch all te retorna una lista de tuplas. ¿Ya? Y después es importante terminar la conexión con la base de datos. ¿Ya? Aquí se ve un ejemplo haciendo con el where. Como están haciendo un where con un específico, aquí este es un buen ejemplo para poder hacer el fetch one. ¿Ya? El update, exactamente igual como lo habíamos visto. Update, set, where y la actualización. Siempre el commit y el delete. ¿Ya? Con esto además aprovechamos de ponernos al día. Profe, ¿le hago una consulta? ¿Sí? Más que nada, la duda que siempre he tenido, en el momento que yo coloco close, cierro la base de datos Sí. y, Cierras la en el lugar que conexión. yo sea, la conexión.
Y eso significa que cuando la quiera volver a usar, debo volver a abrir la conexión, Sí, el primer paso, digamos así, donde se conecte todo eso. sí. Ahora, lo recomendable en el desarrollo de una aplicación es como poner al momento de salir o algo así el close solamente, no ir cerrando constantemente eso, o qué sería como lo recomendable. Generalmente cuando estás trabajando con tu aplicación, tú tienes un archivo aparte que ejecuta la conexión y el manejo de conexión y cerrado de la base de datos. La conexión es algo, la conexión es trivial. Cuando tú cierras la conexión, no estás cerrando la base de datos en el fondo. Por eso también, bueno, en SQLite sí está cerrando la base de datos, ¿ya? Ya. Eso es lo que hace referencia a que no es un proceso independiente, ¿ya? En MySQL entonces se mantendría como abierta la base de datos. La base de datos siempre Siempre. está prendida, a menos que tú específicamente la apagues, ¿ya? Ya. Pero ya el programa ya no está conectado, ¿ya? Ya. Hacer la conexión y hacer la desconexión para Uso que sea, cada o vez que sea, lo quieras consulta hacer o sí. sería, sería un cacho, la verdad, ¿ya? Ya. Sí. Eh, puedes hacerlo, quizá en entorno de desarrollo sea bueno para poder hacer pruebas rápidas, no tengas que estar todo el rato conectándote, desconectándote, conectándote, desconectándote. Eh, pero generalmente lo que quieres hacer es solamente cerrar la conexión cuando ya no vayas a hacer ninguna otra operación. O sea, quizás tu base de datos sirva solamente para un login. Ya quizás tengas un sitio web Sí. estático, pero tengas una conexión. Entonces solamente ocupas tu base de datos para atraer usuarios, básicamente. ¿Ya? Al desarrollar una aplicación de manera más local como para el computador, para probar lo que hemos visto, en ese caso no sería necesario cerrarla hasta el final, hasta el salir, digamos, del sistema, llamémoslo así. Yo lo que hago cuando ejecutas un programa, o sea, cuando estás desarrollando, lo que tú haces Mm. después es desarrollar en base a lo que se llama el modelo vista controlador, ¿ya? El sistema modelo vista controlador. ¿Ya? Lo vamos a explicar en más detalle la próxima Ya. semana, pero básicamente tienes Sí. un sistema, una carpeta donde va a tener todos los controladores, una carpeta donde va a tener todas las vistas y una carpeta donde va a tener todos los modelos. ¿Ya? Entonces, los controladores se conectan a la base de datos y hacen las operaciones. Y los Ya. operadores están separados unos de otros. Por ejemplo, tienes un controlador para la tabla de productos, un controlador para la tabla de clientes, un controlador para la tabla de transacciones, un controlador para la tabla de lo que se te ocurra. Los controladores son muy atómicos, muy separados Ya. unos de otros. Entonces, lo que sueles hacer es, en el controlador, haces todo y lo desconectas. ¿Sí? Ya, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso. ¿Alguna otra consulta? Parece que no. Vamos entonces a dejar de guardar.